Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo y con nuestros amigos, porque seguro que vamos a pasar un rato entretenido, seguro que lo vamos a pasar bien y sobre todo seguro que lo vamos a pasar en la cercanía de la Biblia, utilizando la Biblia precisamente para responder a preguntas importantes. O sea que muy contento. Así es, amén. Queremos enviarle un saludo a Verónica Gunther, que nos ha enviado un super thanks. Le enviamos un abrazo enorme a Verónica, es ya una persona muy querida de este canal que además nos escribe en cada vídeo y bueno, nos llega su cercanía y su cariño y le enviamos un abrazo muy fuerte. Enviamos un abrazo muy fuerte al resto de seguidores porque no podemos nombrar a ninguno, porque de verdad que sois todos siempre con palabras preciosas de cómo vais aprendiendo, cómo os gusta ver y oír los vídeos de César y pues muchísimas gracias por todos esos comentarios y nosotros estamos encantados aquí de poder responder. Bueno, responde César. Yo recopilo y pregunto, pero estamos aquí encantados los dos de poder estar con todos vosotros. Y sin más preámbulo, César, capítulo 12, empezamos, si te parece bien. Vamos allá. Muy bien. Eh, Dice Pachayuyo, ¿puede ser que los libros como Daniel sean profecías de doble cumplimiento? Vamos a ver, la tesis de las profecías de doble cumplimiento es lo que un castizo español llamaría excusas de mal pagador. Es decir, como los sistemas futuristas, y los sistemas futuristas, lo mismo puede ser el dispensacionalismo, que puede ser la escatología de los testigos de Jehová, que puede ser la escatología de los adventistas del séptimo día, es decir, sistemas que una serie de textos proféticos de la Biblia los proyectan siempre hacia el futuro, los unen a fechas, fracasan siempre en sus anuncios, siempre fracasan, pero siguen anunciando esas fechas. Claro, como muchas de esas profecías es evidente que se han cumplido y que por lo tanto esas interpretaciones proféticas dispensacionalistas, adventistas, de los testigos de Jehová, no se tienen en pie, inventaron ya hace mucho tiempo la profecía de doble cumplimiento. Esto no tiene ninguna base bíblica. Y de hecho no hay nada más que ver las profecías que hay en la Biblia para darse cuenta de que no tienen doble cumplimiento. Es decir, la profecía de Miqueas 5, donde se dice que el Mesías nacerá en Belén, pues no va a tener un doble cumplimiento con el Mesías volviendo a nacer en Belén. La profecía de Isaías 53, donde se nos dice cómo el Mesías iba a ser rechazado mayoritariamente por los judíos, cómo iba a morir en expiación por el pueblo, cómo iba a llevar la carga del pecado, cómo los judíos creerían que era Dios el que lo había castigado, cómo tendría que haber sido enterrado con delincuentes, pero acabaría en la tumba de un hombre rico, por ejemplo, pues es obvio que eso se cumplió con la primera venida de Jesús y no se va a volver a cumplir otra vez, no va a tener un doble cumplimiento. Pero no solo estamos hablando de las profecías mesiánicas, las profecías sobre las naciones, cuando en un momento determinado Jeremías está hablando de cómo va a desaparecer el reino de Judá, pues es una profecía que se cumplió en su época de manera absolutamente matemática. Esa profecía de Jeremías no va a tener un segundo cumplimiento, ni mucho menos. Cuando, por ejemplo, el mismo Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel y que es en la persona del Mesías y que se cumple precisamente, Jesús lo muestra en la última cena, pues no va a haber un nuevo pacto con Israel otra vez. Es decir, las profecías tienen un solo cumplimiento, nunca tienen dos cumplimientos. Y cuando de pronto alguien se encuentra con las profecías de Mateo 24, de Lucas, de Marcos 13, de Lucas 21, donde se habla de la destrucción del templo de Jerusalén, del final de ese antiguo pacto con Israel, pues pretender que va a haber otro templo, otra destrucción, etcétera, es ridículo, porque en realidad la profecía solo tiene un cumplimiento. Y en este sentido no hay más discusión. De manera que no, esa regla de que las profecías se cumplen cuando se cumplen y no existe ni mucho menos ese segundo cumplimiento, no tiene excepciones para que los futuristas cubran el ridículo de que Daniel se ha cumplido en su inmensa mayoría, como se ha cumplido en su inmensa mayoría el libro de Apocalipsis, y no va a tener un segundo cumplimiento.
Yo creo que hay que ser muy honrado y muy íntegro a la hora de acercarse a la palabra de Dios y lamentablemente ese tipo de escatologías, el dispensacionalismo, la de los testigos de Jehová, la de los adventistas, son acercamientos defectuosos a la palabra de Dios que además una y otra vez se han demostrado totalmente falsos cuando no se han cumplido las fechas que se han dado de supuestos cumplimientos. La siguiente pregunta, César, no es una pregunta en sí y esta no viene de un amigo. Tenemos suerte de que tenemos poquitos esos llamados haters, pero los hay y tenemos aquí uno que, bueno, pues que parece ser que te ha retado y si te parece bien, a mí me apetece que le respondas. Muy bien. Es Antonio Llopis y dice de ti, dice que hace medio siglo que se convirtió. Si tienes 70 años ahora, se convirtió a los 20 en plena universidad. Pues yo tengo su edad y unos estudios universitarios como usted. Y yo estaba en segundo o tercero de carrera. Mi memoria es muchísimo más floja que la suya. ¿Por qué no explica a sus seguidores si su apasionado proselitismo como miembro de los Testigos de Jehová se empezó en sexto de bachillerato o en COU o cuando llegó a la Universidad de Derecho o durante el tiempo de 5 años que dura el curso? Me alegro que supiera griego y al leer a San Pablo en griego, que no en latín o castellano, se hizo cristiano evangélico y no católico. Porque claro, usted en ese momento ya sabía quién eran los buenos y quiénes eran los malos. ¿En qué lengua de las muchísimas que conoce leyó la Biblia de los Testigos de Jehová para que se convierta y predicara de forma apasionada de los Testigos de Jehová? Perdóname, pero es que no ha puesto ni una sola coma en las, creo que 15 líneas que ha escrito y me ha resultado un poco difícil de leer. Cuando quieras, César. Bueno, yo creo que lo entiendo y además estoy encantado de responder a estas preguntas. No me gusta especialmente hablar de mí, pero creo que merece la pena escucharlo. Vamos a ver, yo nací en una familia católica en España en 1958, en un barrio obrero muy humilde de Madrid, que es el Puente de Vallecas, y como casi todos los españoles de la época, yo crecí en una familia católica y en un ambiente en que el dominio ideológico de la Iglesia Católica era total. Yo creo que en esa época, no exagero si digo que más del 99% de los españoles eran católicos. Luego cumplirían más o menos con la religión católica, pero eran católicos. A estas alturas, menos del 50% de los españoles se definen como católicos. La situación ha cambiado enormemente, pero no fue el contexto muy distinto en el que yo nací. Por supuesto, yo fui bautizado católico, hice la primera comunión como católico a los 8 años, me confirmé como católico a los 12 y empecé a tener profundas dudas sobre el catolicismo, yo creo que no mucho tiempo después de mi confirmación. Y fundamentalmente porque había empezado a leer la Biblia y había muchísimas cosas que no tenían nada que ver ni lejanamente con la enseñanza de la Iglesia Católica, que yo conocía, imagino que mejor que la media, porque hice todo el bachillerato en un colegio de los padres escolapios, es decir, en un colegio católico. Cuando yo tenía 14 años, llegaron a mi casa los Testigos de Jehová, y yo entré en los Testigos de Jehová fundamentalmente porque, aunque los Testigos de Jehová tienen una teología muy equivocada, tienen un anuncio delirante del fin del mundo, también, sin embargo, hay cosas que enseñan que son verdad y que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, los Testigos de Jehová no rinden culto a las imágenes siguiendo el mandato de Éxodo 20 y versículos 4 y 5. Y en ese sentido, evidentemente, están más cerca de la enseñanza bíblica que la Iglesia Católica. Los Testigos de Jehová creen, porque la Biblia lo enseña en 1 Timoteo 2:5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. Y en ese sentido están muchísimo más cerca de la verdad del siglo I, del cristianismo del siglo I, que la Iglesia Católica. De manera que yo, que había visto que no me encajaban las piezas dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues creí, era un adolescente en aquel entonces, en las enseñanzas de los Testigos de Jehová. Yo permanecí en los Testigos de Jehová
hasta que leí el Nuevo Testamento en griego. Yo estudié griego 2 cursos en el bachillerato, en quinto y sexto de bachillerato, que entonces era el bachillerato de letras. En el curso de quinto me enseñó griego don José Vega, en el curso de sexto me enseñó griego un padre Escolapio, que era el padre Arce, y en los 2 cursos obtuve matrícula de honor. Fui el único alumno de la clase que obtuvo matrícula de honor. Y cuando yo acabo finalmente mi bachillerato, pues no quiero perder el griego, porque efectivamente el griego es una lengua a la que le he dedicado muchas horas, que me ha causado un enorme placer aprender y cultivar, y que además era la circunstancia de que es la lengua del Nuevo Testamento en griego. Y mientras estoy en los Testigos de Jehová, pues yo voy leyendo mi Nuevo Testamento en griego a diario. Yo compré una edición del Nuevo Testamento griego en un local que creo que ya no existe, de las sociedades bíblicas en Madrid, y efectivamente me dediqué a leer el griego. Estaba muy cerca de la salida de metro de Ríos Rosas. Creo que ya no está, pero a lo mejor todavía sigue ahí ese local donde se vendían Biblias y, entre otras cosas, se vendía el texto del Nuevo Testamento en griego y el texto del Antiguo Testamento en hebreo, que también compré en aquel entonces, empezando a estudiar hebreo por mi cuenta. ¿Qué voy yo descubriendo? Bueno, pues a medida que yo voy leyendo el Nuevo Testamento en griego, primero me doy cuenta de que la traducción de los Testigos de Jehová, que yo conocía lógicamente en español, pero que también me hice con la versión en inglés, incluso con una edición de su traducción del Nuevo Testamento en francés, pues era una versión totalmente falseada de las Escrituras. Por ejemplo, aquellos pasajes donde se hablaba de la divinidad de Cristo los habían cambiado. Aquellos pasajes donde se habla claramente de la supervivencia después de la muerte, dado que los testigos de Jehová son aniquilacionistas, es una doctrina falsa que han copiado de los adventistas del séptimo día, pues también los habían cambiado. Y a mí aquello me pareció enormemente deshonesto, enormemente carente de ética y de falta de integridad, y yo me marché de los testigos de Jehová. En esos momentos yo sigo leyendo la Biblia y, después de la desilusión experimentada con la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la leo solo en las lenguas originales, en el griego del Nuevo Testamento y en el hebreo y un poquito de arameo del Antiguo Testamento. Y en esa lectura yo me convierto leyendo la Biblia, me convierto concretamente leyendo la carta a los romanos en griego, donde se ve claramente que la salvación no es por obras, ni por ritos, ni por sacramentos, ni por pertenecer a una iglesia, sino que la salvación es a través de la fe en Jesús. O como dice también Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es una de tantas situaciones en las que la Iglesia Católica pues enseña todo lo contrario de lo que aparece en la Biblia, las Escrituras, en la palabra de Dios. En ese momento, cuando yo me convierto, yo me he convertido, pero no sé a dónde ir, porque efectivamente volver a la Iglesia Católica es desesperado. Eso hubiera sido, pues yo qué sé, hacer bueno el proverbio bíblico de que la cerda lavada vuelve al barro o de que el perro vuelve al vómito. Yo no tenía el menor interés en volver a una religión que es un sincretismo de paganismo con algunas gotitas de cristianismo. Y por supuesto, eso era impensable, pero no sabía dónde ir. Y durante unos meses estuve conociendo a la gente más variopinta. Es en esa época cuando yo conozco, por ejemplo, a los mormones, cuando conozco a los niños de Dios, cuando vuelvo a encontrarme con adventistas del séptimo día y me quedo horrorizado porque todos, igual que la Iglesia Católica, sostienen que su religión es la única verdadera y, sin embargo, sus distintas religiones se distancian enormemente de lo que yo he visto con total claridad en la Biblia. Cuando yo me encuentro en esta situación, estamos hablando del verano de 1977, de manera casual, algunos dirían que providencial, encuentro que hay una capilla evangélica muy cerquita de mi casa, apenas a 5 minutos caminando de mi casa. Voy a ese sitio, me encuentro en un momento determinado a uno de los jóvenes de esa congregación que todavía vive, se llama Miguel Ángel Fernández, y es un muy buen hermano y un hombre de Dios, y a diferencia de mis profesores de griego todavía sigue vivo, don
José de Vega, yo creo que murió hace años y es muy posible que haya sucedido lo mismo con el padre Arce. Y en un momento determinado, en el curso de una larga conversación que dura 2 horas, en la que yo le pregunto a Miguel Ángel continuamente, le voy formulando preguntas, pero no le digo lo que yo creo. Sin embargo, Miguel Ángel me va dando respuestas que son exactamente lo mismo que yo he visto en la Biblia, lo que la Biblia enseña con una claridad absoluta. Y yo me doy cuenta de que finalmente he encontrado el sitio al que tengo que ir, porque a diferencia de todas las sectas, y ahí da lo mismo que sean mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová o Iglesia Católica, efectivamente la enseñanza no es que mi religión te salva, ni la enseñanza es que si tú perteneces a mi club religioso te salvas, o que si tú haces las obras que tenemos en esta organización religiosa te salvas, sino que la enseñanza es la misma que aparece en las Escrituras, que la religión no salva, que solo Cristo salva, como dice Hechos 4, 11 y 12, donde Pedro no afirma que él es la piedra, sino que la piedra sobre la que se construye la iglesia es Cristo, y además dice que el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos es el nombre de Jesús, no la pertenencia a una confesión religiosa. Y efectivamente yo descubro que esta gente sencilla, humilde, de un suburbio obrero de Madrid, pues es gente que ha descubierto en las Escrituras lo mismo que yo he descubierto. Y, por supuesto, yo me convierto en miembro de esa congregación, me bautizo muy pocos meses después y desde entonces hasta ahora, 49 años, aunque sí tengo que decir que, en fin, soy viejo, pero no tanto como nos dice esta amable persona que me ha escrito. Todavía no tengo los 70 años, me faltan 2. Acabo de cumplir 68 hace unos días, pero bueno, Dios mediante espero llegar a los 70 y si Dios quiere superarlos. Y en fin, espero que con esta exposición breve de lo que ha sido mi vida y mis avatares espirituales, pues quede satisfecha su curiosidad. Y si no, ya pues él sabrá. Hay que decir también... Bueno, puede leer si lo localiza, porque es un libro agotado, mis memorias, que se titulan No vine para quedarme, memorias de un disidente. Entonces, es un libro agotado, pero se encuentra todavía en librerías de segunda mano, en librerías de viejo, y si sigue teniendo curiosidad, además, por detalles de mi conversión y todo, pues yo los cuento en las páginas de ese libro. Pues le invitamos a que lea tu libro. Hay que decir que cuando tú hablas de tu bachillerato, hay gente de menor edad que, claro, nosotros al bachillerato entrábamos ya con 14, 15 años, pero tú al bachiller entras lo que es el antiguo EGB, porque este hombre parece... No, yo soy anterior al EGB, o sea, soy muy viejo. Este hombre tenía razón, aunque me echara un par de años más. En aquel entonces tú tenías 4 cursos de enseñanza elemental que eran párvulos, elemental, preparatorio e ingreso. Y después de ingreso venían 4 años de bachillerato elemental, primero, segundo, tercero y cuarto. Luego iban 2 años de bachillerato superior, quinto o sexto, que podías hacerlos en la especialidad de letras o en la especialidad de ciencias. Yo lo hice en la de letras y luego hacíamos el COU. Aunque todavía, muy pocos años antes del COU, se hacía el PREU. Y además teníamos una reválida de sexto. Es decir, cuando acabábamos el curso de sexto del bachillerato superior, teníamos que hacer un examen de reválida de quinto y de sexto. Yo no llegué a tener la reválida de cuarto al final del bachillerato elemental, pero la quitaron muy poquitos años antes de que yo concluyera el bachillerato elemental. En aquella época tú acababas los 4 años del bachillerato elemental y tenías que hacer un examen de reválida de esos 4 años. Yo eso ya no lo tuve, pero sí tuve la reválida de sexto y luego el curso de COU. Muy bien. La siguiente pregunta la formula Lola Sánchez y dice: me ha sorprendido saber que hay ramas evangélicas sionistas. ¿Es cierto?
No, no es cierto, es inexacto. Yo creo que esto hay que explicarlo bien, porque luego además las informaciones que aparecen en medios de comunicación muchas veces son muy inexactas. No existe ni una sola denominación evangélica que sea sionista, y fundamentalmente por una razón, porque el sionismo es un invento muy tardío, aparece muy a finales del siglo XIX. Entonces es muy difícil que efectivamente una denominación pudiera ser sionista cuando no existía el sionismo. Esta es la primera cuestión. Sí es cierto que efectivamente algunas escuelas de interpretación escatológica, como el dispensacionalismo, han sido utilizadas por el sionismo como un instrumento de penetración en sectores de las iglesias evangélicas. Eso sí es real. Y luego, por supuesto, también hay evangélicos aislados, como hay gente de otras confesiones religiosas, que dicen que son sionistas, de la misma manera que podrían decir que son conservadores, liberales, socialistas o cualquier otra cosa, porque el sionismo es una ideología política. Y de hecho eso el judaísmo siempre lo ha tenido muy claro. Durante muchísimo tiempo, desde la aparición del sionismo a finales del siglo XIX hasta el Holocausto, estamos hablando hasta los años 40, mediados de los años 40 del siglo XX, la inmensa mayoría de los judíos consideraba el sionismo como algo blasfemo, y lo consideraba como blasfemo porque pretendían sustituir al Mesías precisamente por el esfuerzo de judíos que no solamente eran laicos, sino que incluso eran abiertamente ateos. Algún cristiano incluso se hubiera atrevido a decir que ese movimiento era un anticristo, porque pretendía colocarse en lugar del papel que las escrituras le otorgan a Cristo. Pero no existen denominaciones evangélicas que sean sionistas. Sí hay evangélicos que son sionistas y generalmente son muy ruidosos y en muchísimas ocasiones deplorables, pero esa ya sería una cuestión aparte. Nos pregunta Rosa Fiestas, ¿los adolescentes de 12, 13, 14 años se pueden bautizar? Yo creo que depende de si esa persona puede entender el mensaje de salvación y por lo tanto puede responder dando un testimonio público a través del bautismo. Voy a poner un ejemplo muy cercano. Yo tuve que dar clases de bautismo hará, yo creo que algo más de un año, en la iglesia donde enseño, y había un niño que efectivamente tenía mucho interés en bautizarse y en ir a la clase del bautismo, y yo le permití que viniera a la clase y él mismo se dio cuenta de que se le escapaba aquello de lo que estábamos hablando. Es decir, pues el pobrecito leía los pasajes de la Biblia que leíamos y todo lo demás, pero realmente pues no llegaba a entender aquello y por lo tanto él comprendió que tendría que esperar algún tiempo más. Este niño que era Jesús, yo no tengo ninguna duda. Este niño es consciente de que es pecador y de que es salvo por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues yo creo que también. Pero luego hay otras cuestiones de la vida cristiana que se le escapan totalmente. Y evidentemente es mucho más prudente que sea un poquito más mayor y que efectivamente cuando se bautice pueda entender por lo menos el ABC del mensaje del Evangelio. Y en ese sentido yo creo que depende mucho, es decir, seguramente hay niños que con 11, 12, 13 años pues sí estarían en condiciones de bautizarse si se han convertido, y seguramente hay otros que a lo mejor pueden ser mayor y que sin embargo el bautismo no está aconsejado porque realmente no entienden a fondo lo que están haciendo. Ahora, en cualquiera de los casos, el bautismo siempre exige una conversión previa, como señala, por ejemplo, los últimos versículos del Evangelio de Marcos, donde se habla de que el que cree y se bautizare se salvará. Es decir, no al revés. Te bautizan de niño cuando no te enteras de nada, como en la Iglesia Católica o las iglesias ortodoxas, y después de eso, pues se supone que vas a creer. Bueno, ese es un orden totalmente antibíblico que contradice precisamente el mensaje del Nuevo Testamento, donde la persona siempre se convierte y cree primero y después da un testimonio público de su conversión a través del bautismo. Nos pregunta Valeria Nonori, ¿podría abordar el tema del juicio de Dios o los juicios de Dios en sus preguntas? Sucede que algunos estudiosos tratan el tema como varios juicios y otros mencionan un solo juicio.
Bueno, vamos a ver, cualquiera que lea la Biblia sabe que los juicios de Dios a lo largo de la historia son repetidos. Hay un juicio de Dios sobre Adán y Eva, hay un juicio de Dios sobre la humanidad anterior al diluvio, que efectivamente trae el juicio del diluvio. Hay un juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, hay un juicio de Dios sobre Asiria, sobre Babilonia, sobre el reino de Israel, que acaba desapareciendo, sobre el reino de Judá, que es destruido y enviado al exilio, sobre el sistema judío en el año 70 después de Cristo, como anunció Jesús en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Y, por supuesto, habrá un juicio final. De manera que yo creo que es muy importante, primero, reconocer que Dios ejecuta juicios a lo largo de la historia y que al mismo tiempo que ejecuta juicios a lo largo de la historia, habrá un juicio final. No hay contradicción, creo que es algo bastante claro. ¿Qué sucede con aquellos pasajes que la gente identifica con el último juicio de Dios? Bueno, pues que en muchos casos no son el último juicio de Dios, sino que son referencia a juicios que además se han cumplido ya históricamente. Y sucede esto porque, por ejemplo, la gente desconoce, y es triste que así sea, las expresiones idiomáticas que aparecen en el texto de la Biblia. Por ejemplo, cuando la gente ve que alguien viene sobre las nubes, inmediatamente piensa que efectivamente viene Cristo sobre las nubes y todo ojo lo va a ver y eso es la segunda venida. Pues eso es un grandísimo error. Cualquiera que conozca de verdad los textos proféticos del Antiguo Testamento sabe que la referencia a ir sobre las nubes siempre es una referencia a un juicio, pero no necesariamente al juicio último, al juicio final. Y en ese sentido, yo invito a la gente, por ejemplo, a que vaya a la Biblia de estudio de César Vidal y verá que hay una serie de pasajes en los profetas donde se habla de juicios contra naciones, en juicios en los cuales Jehová en ese momento histórico, por ejemplo, un juicio contra Egipto, un juicio contra Babilonia, va montado, va cabalgando, va encima de las nubes. Y esa venida en las nubes, pues lo que indica fundamentalmente es un juicio de Dios, no apunta al juicio final. Y como estos, podría mencionar otros aspectos, otro lenguaje idiomático, expresiones idiomáticas que aparecen en la Biblia, que no se refieren al juicio final, aunque muchos lamentablemente lo equivocan, sino que es el lenguaje propio de los juicios de Dios a lo largo de la historia. Pablo Ferreira te dice, disculpe César, pero el libro de Apocalipsis fue escrito después de la muerte del apóstol Juan y Juan estaba en la isla de Patmos y al final del siglo I, o sea, por el 90, no en la década del 60 después de Cristo. Bueno, tengo que decir esto con mucho cariño, pero lo que nos dice nuestro amigo es un disparate. ¿Cómo se va a escribir el libro de Apocalipsis después de la muerte de Juan si Juan fue el autor de Apocalipsis? Hombre, si nuestro amigo lo que nos está diciendo es que Juan se murió y en una sesión de espiritismo el espíritu del apóstol Juan lo canalizó una medium y así se escribió el Apocalipsis, podría ser, pero sinceramente no creo que esa sea una tesis que se pueda medianamente considerar. Además, sería totalmente contraria a la enseñanza de la Biblia. El libro de Apocalipsis es imposible que se escribiera en torno al año 90 o después del 90. Voy a intentar, por supuesto, la persona que vaya a la Biblia de estudio o que desee, por ejemplo, hacer el curso de Apocalipsis de Teshuvá, que es algo que yo encuentro muy recomendable, va a encontrar multitud de argumentos para ver esto. Pero voy a intentar dar algunos de esos argumentos para que se puedan ver con claridad por qué el libro de Apocalipsis nunca se pudo escribir en el año 90 y por el contrario es un libro anterior al año 70, la destrucción de Jerusalén, Babilonia la Grande en el libro de Apocalipsis, que precisamente es profetizada. La primera razón es que no es después de la muerte del apóstol Juan, sino en un momento en que el apóstol Juan escribe Apocalipsis y claro, como es lógico, no está muerto, sino que está vivo. Y además, Juan, que escribe el Apocalipsis, es un personaje que además recibe el mensaje de Cristo
de que Apocalipsis se va a cumplir dentro de muy poco. Dice en el capítulo 1 y versículos 1, y voy a leer hasta el versículo 4. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, no dentro de 2000 años, pronto. Y a continuación dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que no estaba muerto, obviamente, estaba vivo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, no a 20 siglos de distancia, no a 21 siglos de distancia, no a más de 2000 años de distancia, está cerca. Y el versículo 4 remacha: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, Juan está vivo, Juan no está muerto, y además, ¿cómo hubiera podido escribir Juan el libro de Apocalipsis después de muerto? Esto creo que se cae de su peso. De manera que estamos hablando de un texto que escribe Juan y que además se va a cumplir dentro de poco, que está cerca, que no apunta, por más que les duela a los futuristas, sean testigos de Jehová, adventistas del séptimo día o dispensacionalistas, no apunta a un futuro situado a 20 siglos, a 2000 años de distancia. Está cerca y pronto. Segundo, el libro de Apocalipsis además deja bastante claro cuándo se está produciendo lo que cuenta. Si uno va, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 17 y vemos, por ejemplo, los versículos del 8 al 10, deja muy claro que habla de una bestia que es Roma y que se ha producido una sucesión de reyes, los emperadores, y qué va a pasar con ellos, qué ha pasado y qué está sucediendo en ese momento. Y dice Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí Juan da unos datos absolutamente irrefutables y fáciles de entender. Claro, tienes que conocer historia, pero son muy fáciles de entender, sobre la bestia. La bestia está sobre 7 montes. Roma. Roma es la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas, pero al mismo tiempo habla de 5 reyes que ya han sido, uno que es ahora y otro que vendrá por poco tiempo. Esta profecía se cumplió de manera matemática. 5 reyes que habían sido Julio César, Octavio, Tiberio, Calígula y Claudio. Ya han sido. Hay uno ahora, Nerón, siglo I, años 50, 60. No puede ser el 90. Y vendrá uno más que va a durar poco. Efectivamente, después de la caída de Nerón, vino uno más que duró poco y que se llamó Galba. Apenas duró unos meses. Tercero, y esto es tremendamente importante y de nuevo no puede ser un libro escrito en los años 90. Y es el hecho de que Apocalipsis habla de una ciudad que va a ser destruida por la bestia romana, y esa ciudad la llama la gran ciudad, Babilonia la Grande, la gran ciudad. Pero dice cuál es Babilonia la Grande, dice cuál es. Y en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa ciudad donde Jesús fue crucificado es Jerusalén. Esa ciudad en los años 90 había pasado a mejor vida porque fue destruida en el año 70 por las legiones romanas del general Tito.
Pero en los años 60, cuando reinaba Nerón, cuando se escribió Apocalipsis, esa ciudad todavía estaba en pie y de manera totalmente acertada proféticamente, el autor de Apocalipsis dice que será destruida junto con su templo, lo que sucedió en el año 70. Luego es imposible que se escribiera en el 90. Hay un cuarto argumento, pero insisto, cualquiera que vaya a mi Biblia de estudio o que se matricule de Apocalipsis verá esto muy desarrollado, y es el hecho de la marca de la bestia, 666, no 666, por favor. Eso es un error que me da vergüenza ver cómo se repite, porque indica que no se conoce cómo era la numeración ni en hebreo, ni en griego, ni en latín, donde no había números como los que nosotros utilizamos ahora. Eso es un invento de la cultura india que los árabes traen hasta Occidente, pero previamente, tanto en el caso de Israel como de Grecia, como de Roma, como de otras culturas, los números se expresaban por letras. Y por lo tanto, cuando uno va al texto griego, no se encuentra un 6 más un 6 más un 6, sino un 600, un 60 y un 6, 666. Por eso esa interpretación que dice que el número es 666, que es www de Internet, es un disparate propio de gente muy ignorante. Por eso cuando algunos decían que era el código de barras y era un código de barras que también correspondía con eso, eso era un disparate también propio de gente ignorante. El número de la bestia es 666. ¿Y qué significa? Cuando uno toma el valor numérico de 666, el nombre que aparece es Nerón César. Luego estamos hablando tanto de la persecución neroniana de los años 63-64 después de Cristo, como de la profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como de un Juan que estaba vivo y que por supuesto no pudo escribir el Apocalipsis después de muerto. Vamos, eso es, no voy a decir que es imposible, es que es un disparate. De manera que, en contra de los futuristas que les gustaría retrasar el Apocalipsis para decir que va a haber otro templo y un ataque a Jerusalén, etcétera, eso no se sostiene. No se sostiene cuando uno trata con verdad y con conocimiento de la Escritura y de la historia el libro de Apocalipsis. Insisto, hay muchas pruebas más en el libro de Apocalipsis que marcan que es un libro anterior al año 70, que habla de la gran persecución de Nerón y que habla de la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas del general Tito. Esto es importante saberlo. Y, por ejemplo, muchos episodios que la gente interpreta como catástrofes cósmicas son descripciones muy ajustadas de la guerra de los judíos contra Roma, que empezó en el año 66, que concluyó en el año 73 con la toma de la fortaleza judía de Masada en el Mar Muerto, y que tuvo como punto definitivo la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo en el año 70. El libro de Apocalipsis está lleno de referencias históricas. Es verdad que hay que conocer la historia y es verdad que es mucho más fácil especular y decir pavadas de cara al futuro, porque como están en el futuro aguanta lo que le eches. Pero, insisto, el libro de Apocalipsis, cuando se conoce la historia, cuando se conocen las expresiones idiomáticas, cuando se conoce la expresión de los libros proféticos, es un libro relativamente fácil de entender, sencillo de interpretar y, desde luego, escrito pues a finales de los 50, inicios de los años 60, jamás después del año 90. Nuestro amigo Raizopilote dice: César, ¿y qué era eso del ángel que agitaba el agua y era sanada la primera persona que entraba en el estanque? Es un pasaje que aparece en el Evangelio de Juan y que la referencia es una referencia de Juan precisamente previa a la curación de un paralítico por parte de Jesús.
Vamos a ver, una de las grandes ventajas que tiene el Evangelio de Juan, que es un evangelio por el que yo siento una especial querencia y que por supuesto tampoco se escribió en torno al año 90, pobre Juan, sino que es un texto muy antiguo, posiblemente incluso de la década de los años 40, es que el Evangelio de Juan contiene referencias sobre todo a Jerusalén que ya después del año 70 eran imposibles de conocer porque la ciudad quedó arrasada por las legiones romanas del general Tito. Y entonces este estanque en concreto es un estanque que no llegamos a conocer de manera real hasta que en la segunda mitad del siglo XX se realizaron excavaciones en la ciudad de Jerusalén y apareció el estanque tal y como aparece descrito en el Evangelio. Un Evangelio, insisto, que a pesar de que la gente repite por boca de ganso que es tardío, es un Evangelio muy antiguo, posiblemente anterior a Mateo y a Lucas, desde luego anterior a Marcos sin ningún género de dudas. ¿Qué pasaba? Bueno, la gente se acercaba al estanque y efectivamente había momentos en que se producía un movimiento de las aguas y era tradición que el que conseguía entrar el primero en las aguas era sanado. El pobre paralítico llevaba años intentando llegar, pero para cuando le llevaban al agua, para cuando llegaba ya había llegado otro y quedaba fuera de esta situación y finalmente quien acaba sanándolo y además cambiando totalmente su vida es el propio Jesús. Muy bien. Seguimos con Juan César. Dice Ivonne Africano. Saludos desde Colombia. Dios bendiga el canal, a Rosana y al doctor César. Saludos a ti, Ivonne. Dice, no me quedó claro la parte en que Juan habla de un anticristo en específico. Dice, es bastante diáfano entender lo de los anticristos que van apareciendo, pero Juan distingue entre los anticristos y un anticristo. Bien, vamos a ver, yo celebro muchísimo que la gente esté hoy haciendo tantas preguntas en torno a Juan, porque esto me brinda la oportunidad de recomendar mi último libro publicado, que es El discípulo amado, y que es una biografía de Juan en la cual hay secciones muy amplias dedicadas al Evangelio de Juan, dedicadas al Apocalipsis y dedicadas a las cartas de Juan. Vamos a ver, la gente suele tener una idea del anticristo totalmente novelesca. Y esto me parece importante decirlo, porque al final la gente ha terminado confundiendo lo que oye desde ciertos púlpitos con lo que supuestamente dice la Biblia. Es muy común, sobre todo en escuelas tan poco confiables en su interpretación como el dispensacionalismo, acumular una serie de textos bíblicos que no tienen nada que ver entre ellos y convertir esos textos bíblicos en una especie de Frankenstein en el que hemos cogido una cabeza de Daniel, hemos cogido las manos de Apocalipsis, hemos cogido los pies de Tesalonicenses y nos sale el anticristo como un monstruo de Frankenstein. Pero es que esta no es una exégesis seria. Esta no es una manera de utilizar bien la palabra de Dios. Esto, en realidad, en términos teológicos y exegéticos, es una burla. Y esto hay que decirlo claro. Vamos a ver. En primer lugar, la Biblia no habla nunca del anticristo, jamás. Solo hay una referencia en Juan en la cual dice, habéis oído que se habla del anticristo, y él dice, pero en realidad lo que hay es muchos anticristos. Es decir, la única vez que aparece esa referencia, que aparece en la primera carta de Juan, Juan ya desmiente toda esa basura exegética que es el futurismo escatológico. ¿Vosotros habéis oído lo del anticristo? No. Hay muchos anticristos y ya están actuando. ¿Y quiénes son anticristos? Pues obviamente anticristos son aquellos que son contrarios a la enseñanza de Cristo, los que niegan que ha llegado el Mesías, en clara referencia a los judíos, los que niegan la divinidad del Mesías como Dios venido en carne, todos esos son anticristos y están en el siglo I. Luego hay otros pasajes que la gente se empeña en identificar con ese anticristo como un dictador del futuro, como alguno ha dicho, pero la Biblia no habla de eso. Por ejemplo,
Se identifica a ese supuesto anticristo con la bestia del Apocalipsis. Pero es que la bestia del Apocalipsis es Nerón y el número de la bestia es Nerón César. No tiene nada que ver con un dictador del futuro, es un disparate decir eso. Se identifica con alguno de los cuernos pequeños, el cuerno pequeño que aparece en Daniel, pero eso es otro disparate. Daniel está hablando, y además de una manera muy fácil de identificar, de lo que iba a ser primero el imperio medo-persa, después el imperio griego de Alejandro Magno y después de cómo se da la circunstancia de que ese imperio de Alejandro, Daniel utiliza dos imágenes. Primero hay un carnero que tiene un cuerno más alto que otro, que es Persia, y en el cual Persia era más importante que Media, es fácil de entender. Después habla de un carnero que arremete contra Medo-Persia y la destroza, que es Alejandro Magno. De hecho, cualquiera que le interese la numismática verá que las monedas de Alejandro Magno tienen dos cuernos de carnero, porque él pretendía ser el hijo de Amón, el dios egipcio, que era un carnero y por lo tanto llevaba los dos cuernos de carnero. Todavía en árabe, a Alejandro se le llama Alejandro el de los dos cuernos, no Alejandro Magno, lo cual es muy significativo y muestra la exactitud de la profecía bíblica. Y a continuación, el texto de Daniel habla de cómo se produce una fragmentación del imperio de Alejandro en 4 y son unos cuernos más pequeños que los dos cuernos de carnero de Alejandro, y hay uno en concreto que es blasfemo. Y hay alguno que dice el anticristo. Es imposible. La profecía está hablando de Medo-Persia, del imperio de Alejandro y de la división del imperio de Alejandro. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. No puede ser un dictador del siglo XX o del siglo XXI, es un disparate. ¿Y sabemos de quién habla? Sí, porque Daniel contiene una serie de profecías muy exactas que se refieren a Antíoco IV Epífanes. Alguno dirá, pues anda que no hay que saber historia. No, hay que conocer la historia para ver si las profecías de la Biblia se han cumplido o no. Y si no sabes historia y no conoces la Biblia, por lo menos no disparates diciendo cosas que no son. El cumplimiento de estas profecías de Daniel, que no tienen nada que ver con un dictador futuro y un anticristo que es un dictador mundial ni cosa parecida, era tan claro para la gente del siglo I, II y III después de Cristo, que como demostraba cómo se habían cumplido las profecías meticulosamente, no que se fueran a cumplir 2000 años después, como pretende el dispensacionalismo, sino se habían ya cumplido. Que esos paganos insistieron en que eso no lo podía haber escrito Daniel, lo tenía que haber escrito alguien que hubiera vivido en el siglo II antes de Cristo, porque era obvio, era claro, era innegable cómo eran profecías cumplidas. De manera que no se puede hablar de que eso tiene nada que ver con un dictador en el futuro, porque son profecías cumplidas. Y meterlo ahí en el saco del anticristo es un disparate exegético. Otro pasaje que se utiliza es el del hombre de pecado del que habla Pablo, escribiendo a los tesalonicenses. Y de nuevo hay quien lo transforma en un dictador del futuro a 2000 años vista. Es otro disparate, porque Pablo dice que ese hombre de pecado ya está entre nosotros. Si el hombre de pecado fuera el anticristo, entendido como un dictador de dentro de 2000 años, y ya estaba vivo en la época de Pablo, habrá que suponer que lo han tenido congelado durante 2 milenios. No, Pablo está hablando de una institución que se coloca en lugar de Dios, que ya existía entonces y cuya manifestación evita el catejón, el que impide que aparezca. ¿Quién es el que impide que aparezca? Los dispensacionalistas dicen que es el Espíritu Santo, pero eso es un disparate. Porque si efectivamente el Espíritu Santo va a desaparecer en un inexistente arrebatamiento pretribulacional, en la tierra no quedaría Espíritu Santo, y que a mí me cuenten los que se quedarían aquí en la tierra cómo iban a predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Eso es un disparate teológico gravísimo. Quien impide la manifestación plena del hombre de pecado es el Imperio Romano.
Y esto es algo que entendieron con enorme claridad los primeros cristianos, que no pensaban que fuera un dictador del futuro ni cosa parecida. Cuando el Imperio Romano desaparece, efectivamente lo que emerge ocupando su lugar es la Iglesia de Roma, la Iglesia católica. Y esa Iglesia se coloca en lugar de Dios. El jefe de esa iglesia pretende que es la cabeza de la iglesia, cuando lo es Cristo. El jefe de esa iglesia pretende que es la llave de salvación, cuando lo es Cristo. El jefe de esa iglesia pretende ser el sumo pontífice, el sumo sacerdote, cuando lo es Cristo. Y el jefe de esa iglesia pretende que es una iglesia basada en la piedra Pedro, cuando el propio Pedro reconoce que la piedra es Cristo. Esto no es mi interpretación de ahora. Esta ha sido la interpretación de todos los movimientos de reforma a lo largo de la historia, que el hombre de pecado es el papado, es una institución, no es un dictador que va a aparecer dentro de 2000 años. Todos estos textos tienen un sentido, son profecías cumplidas, además muy fáciles de identificar, a veces identificadas por contemporáneos que podían no creer en la Biblia, pero que se daban cuenta de que la profecía se había cumplido y que pensaban que, por lo tanto, tenía que haberse escrito después del cumplimiento, porque ¿cómo se va a poder ver el futuro con unos siglos de antelación? Claro, cuando se desconoce la historia, se ignora la escritura, se ignora, además, todo lo que son las expresiones idiomáticas de los libros proféticos, pues cogemos un trocito de aquí, un trocito de allá, otro trocito de allá, escribimos una novela escatológica con un Frankenstein de textos que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Y yo creo que esto es enormemente importante y que la Biblia hay que abordarla con rigor y con seriedad y con integridad. Y desgraciadamente los sistemas de interpretación futuristas, como en el caso de los adventistas del séptimo día, en el caso de los testigos de Jehová o en el caso de los dispensacionalistas, son disparatados y aunque tomen un texto de allá y otro texto de acá y otro texto de acullá, no tratan de una manera íntegra, profunda y correcta la palabra de Dios. Gran respuesta, César. Pastor Dixon Infante nos pregunta: querido César Vidal, le admiro y le aprecio en la distancia, sin embargo le pregunto, ¿y dónde están los descendientes sanguíneos de los judíos actualmente? Pues vamos a ver, si esto se lo hubieran preguntado a David Ben Gurión, que es el padre del moderno Estado de Israel y además el personaje que realmente más hizo por la creación del Estado de Israel, le diría que son los palestinos. Y uno dirá, ¿pero qué me dice usted? ¿Pero qué me está contando? Sí, a inicios del siglo XX, Ben Gurión, acompañado de otro amigo sionista, viaja a Palestina, que Palestina en aquel entonces era parte del Imperio Turco. Y viaja a Palestina para ver cómo es aquel lugar, porque es donde quieren ir los sionistas. Y efectivamente, durante siglos allí ha habido algún judío de paso, pero la población ha sido o cristiana o musulmana. Cuando llega Ben Gurión, que es judío, aunque no cree en nada, y que desde luego no desciende de Abraham, ni mucho menos, porque es un judío askenazí que desciende fundamentalmente de los házaros que se convirtieron al judaísmo en la Edad Media, pues él ve la población. Y entonces dice, bueno, racialmente estos sí que descienden de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham no somos nosotros, que descendemos de los házaros, que somos judíos askenazíes. Son la gente que hay aquí, que en un momento determinado se convirtieron al cristianismo y tiempo después se convirtieron al islam. Es decir, David Ben Gurión, nada sospechoso de, en fin, ser antisemita o antisionista, todo lo contrario, fue el gran abanderado del sionismo toda su vida, pues reconoce que racialmente ahí no hay nada. Ben Gurión además no creía en nada, era un ateo. Cuestión aparte es que luego apelara a la Biblia, torciendo las escrituras, para quedarse con una tierra que no era suya. Pero, evidentemente, en el caso de Ben Gurión, él era consciente de que no había una descendencia racial en los judíos askenazíes. Tampoco la hay en los sefardíes. Y, de hecho,
hay un material sobre quiénes son los judíos actuales, de quién descienden, que tenemos también en el canal del Gibor, y donde yo cito sobre todo un catedrático judío, israelí, que es profesor en una de las universidades de Israel y que ha estudiado la ascendencia de los judíos askenasíes y de los judíos sefardíes. En el caso de los askenasíes no vienen de Abraham, Isaac y Jacob, vienen fundamentalmente de los házaros, que son una tribu de origen centroasiático que se convierte al judaísmo durante la Edad Media y que crean un Estado judío que dura siglos, y al que nadie se refiere cuando se habla de los estados judíos. En el caso de los sefardíes, de los cuales puede que alguno pueda llevar sus raíces hasta Abraham, Isaac y Jacob, mayoritariamente vienen de tribus del norte de África que se convirtieron al judaísmo. Y yo recomiendo los dos libros de esta persona, recomiendo escuchar ese editorial porque efectivamente clarifica muchísimas cosas. Es decir, si vamos a seguir el elemento racial, pues resulta que seguramente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob en estos momentos van a una iglesia cristiana o una mezquita islámica y son palestinos, no son israelíes. Esto puede resultar verdaderamente chocante, pero es realmente la realidad histórica. E insisto, uno de los que primero se da cuenta es nada más y nada menos que David Ben Gurión. La siguiente pregunta es de Rafael López y dice: don César, lo he estado escuchando desde hace poco y veo convincente su exposición, pero tengo una pregunta. Si el bautismo nos salva, ¿por qué se exige como un 11º mandamiento el bautizarse por inmersión y no por aspersión, siendo que Calvino dijo que no es por la forma, sino por lo que representa? Agradecería su respuesta. Bueno, vamos a ver, el bautismo no salva y sin embargo hay que obedecerlo de la misma manera que, por ejemplo, no cometer adulterio no salva y es un mandamiento que hay que obedecer, y no robar no salva y también es un mandamiento que hay que obedecer. Es decir, los mandamientos hay que obedecerlos y hay que cumplirlos, pero no nos salvan. Los cumplimos precisamente porque ya hemos sido salvados a través de la fe. Cualquiera que lea Efesios 2, del 8 al 10, pues habla de que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero a continuación, en el versículo 10, Pablo expresa que hacemos las buenas obras porque ya hemos sido salvados. De manera que no es que vayamos sumando puntos para salvarnos con buenas obras que pueden incluir el bautismo, sino que hemos sido salvos y por lo tanto obedecemos y hacemos buenas obras, y entre los mandamientos que obedecemos es dar testimonio públicamente de nuestra conversión descendiendo a las aguas del bautismo. ¿Por qué tiene que ser por inmersión y no por aspersión? Pues por una sencilla razón, porque es que la palabra baptizo o la palabra baptismos en griego significa sumergir o inmersión. Es decir, es que el bautismo por aspersión, si uno va a la palabra griega original, es imposible. O sea, es como decir, hacíamos una comida por ayuno. La comida que hacíamos era no comer. No, es imposible. El bautismo solo puede ser mediante la inmersión, mediante sumergir algo o alguien. De hecho, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando se habla de que los fariseos limpian las cosas, lavan las cosas, etcétera, la palabra que se utiliza es que las sumerge en el agua y utiliza la misma expresión, baptizo. El bautismo no puede ser en términos correctos nada más que por inmersión. Tercera cuestión. Bueno, Calvino podía decir lo que quisiera, pero es que Calvino no es nuestra norma de fe y de conducta, es la Biblia. Yo creo que Calvino fue un gran exégeta. Creo que la institución de la religión cristiana, con la que hay cosas en las que discrepo totalmente, es una magnífica obra de teología que se puede seguir leyendo con enorme aprovechamiento a día de hoy, pero Calvino, ni Lutero, ni Wesley, ni muchos otros son mi norma de fe y de conducta. Es la Biblia, y el único personaje normativo realmente en la Biblia es Cristo. Y esto me parece que es muy claro, independientemente de que a uno le guste más o menos la teología de Calvino o se identifique más o menos con la teología de Calvino. José Luna
Dice, quisiera preguntar si el doctor César podría darnos alguna lista de doctrinas falsas que se estén enseñando hoy en día en las iglesias que resulten en un daño para los creyentes. Gracias. Bueno, vamos a ver. No sé si me da un cierto temor el empezar a decir algunas y que me deje alguna que sea igual de grave, pero así a bote pronto. El dispensacionalismo es una doctrina falsa que se está enseñando en las iglesias y que causa un enorme daño, porque está creando dos pueblos de Dios, que son Israel y la Iglesia. No se da cuenta de que eso es una falsedad desmentida por la Biblia y además, y esto es gravísimo, pretende que uno de esos pueblos de Dios está formado por gente que no cree en Jesús y que incluso en muchísimos casos ni siquiera cree en Dios, que son los judíos. De manera que el dispensacionalismo, por su visión ya no solo de la escatología, que es un disparate, sino sobre todo por su visión del pueblo de Dios, es absolutamente inaceptable y gravísimamente herético. Ya no hablo luego de las consecuencias que esto puede tener en política cuando se justifica el genocidio o la limpieza étnica porque quien lo perpetra es el Estado de Israel. Esto es gravísimo, tremendamente grave. Es muy grave también la corriente de los judaizantes, es decir, aquellos que de pronto han decidido que hay unas raíces cristianas, unas raíces judías de la fe cristiana, que no tienen nada que ver con lo que ellos enseñan, porque ellos lo que hablan es de judaizar y además sobre la base del Talmud, que es el libro por excelencia del judaísmo, donde Jesús no solamente se justifica su crucifixión, sino que se le acusa de blasfemo, de ser el hijo de una prostituta y además de estar padeciendo ahora mismo en el infierno en medio de excrementos en ebullición. La ignorancia de esta gente evidentemente es palmaria, pero existe toda una visión judaizante que pretende que estamos bajo la ley, en contra de la afirmación, por ejemplo, de Gálatas 3, de que no estamos bajo la ley, porque nadie está bajo la ley una vez que ha llegado Cristo, que comparte bastante del dispensacionalismo, se suele entrelazar y que además, pues incluso cuando habla de cumplir la ley, no cumple la ley, hace el ridículo, porque se dedica a intentar cumplir la ley, que por otro lado es imposible, desde la perspectiva del Talmud y no desde la perspectiva de la Biblia. Otra de esas herejías gravísimas es el movimiento de prosperidad o el movimiento de fe o el evangelio de la prosperidad, como se quiera decir, porque en buena medida no solo es que presenta una ética cristiana falsa, en la que Dios es una especie de cajero automático, que si yo pronuncio la fórmula mágica, que llaman proclamar, confesar, etcétera, pero que no es nada más que magia, voy a tener lo que quiera. Esto es una ofensa para la forma de vida que enseñó Jesús, es una manera de engañar a la gente y desde luego es una vía magnífica para que los estafadores espirituales se conviertan en millonarios, pero no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza de Jesús. Yo diría que ese es otro de los grupos que efectivamente tienen una enseñanza totalmente intolerable. De manera que si sumamos al dispensacionalismo ese evangelio de la prosperidad o, por ejemplo, los judaizantes, pues evidentemente aquello con lo que nos encontramos es penoso, pero resulta bastante común. Yo diría que estos son tres de los grandes peligros que en estos momentos tiene que sufrir un cristianismo que quiera ser bíblico, y también tengo que decir que en algún caso son movimientos que de alguna manera ya están heridos de muerte. Es decir, pueden durar más o menos, pero pretender que la gente que no diezma, cuando el Nuevo Testamento no exige el diezmo a los cristianos, es gente que roba a Dios, eso tiene los días contados. Pretender que va a llegar inmediatamente el arrebatamiento secreto, que no aparece en la Biblia por ningún lado, y que va a haber un Estado de Israel restaurado con el tercer templo, eso tiene los días contados. Y el evangelio de la prosperidad y las mega iglesias tienen los días contados. Esto no quiere decir que va a ser el año que viene o al otro, pero son movimientos que están muy separados de la palabra de Dios, que en algún momento puede parecer que todavía tienen pujanza, pero tienen los días contados. Amén.
Dice Ángela Bellini, ¿alguien que está en unión libre por muchos años, arrepentido un miembro de la pareja, puede ser bautizada? Vamos a ver, si una persona está en una unión libre, que si yo no interpreto mal debe ser una referencia a dos personas que hacen vida de marido y mujer, pero que no están casadas, están en una situación que no es la que enseña la Biblia. Y en ese sentido, yo creo que hay un episodio muy claro en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice a la mujer, tráete a tu marido, y ella dice, no tengo marido, y él le dice, es verdad, con los que has estado casada antes eran tus esposos y con el que vives ahora no es tu marido. Es decir, esa unión libre o ese vivir con una persona con la que no se está casado no es un matrimonio. Es el hecho de que efectivamente vives con una persona con la que no estás casado. Y el hecho de que eso dure tiempo o que las dos personas se quieran, etcétera, no lo convierte en un matrimonio, porque el matrimonio exige otro tipo de compromiso. ¿Qué sucede si esa persona en un momento determinado se arrepiente de la vida que ha llevado y la deja? Subrayo mucho esto, y deja ese tipo de vida, o porque rompe su relación con esa persona o porque contrae matrimonio con esa persona. Bueno, pues si una persona que ha vivido ese tipo de vida finalmente abandona ese tipo de vida y contrae matrimonio o rompe esa relación y efectivamente ha experimentado una conversión, esa persona se puede bautizar. Pero es absolutamente inaceptable que una persona se bautice en un momento determinado, descienda a las aguas del bautismo, si sigue manteniendo una relación que es totalmente contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, pues esperemos que sea la segunda opción, que realmente pueda restaurar esa situación. Nos pregunta Ciclorodadas, buenas tardes, ¿cuál es el nombre exacto del libro de Yehuda Halevi? Es que parece ser que lo está buscando en internet y dice que no le aparece, pero porque lo está escribiendo mal. Ella está escribiendo Koshmi. Bueno, es que lo va a encontrar como Kuzari, C-U-Z-A-R I latina o Y, Kuzari, así lo encontrará, como el Kuzari o como Kuzari simplemente lo encontrará. Es un libro muy interesante y, por cierto, hoy, respondiendo a alguna pregunta, pues hemos hecho referencia a la base histórica de ese libro. Yehuda Halevi escribe un libro contando cómo se convirtieron los házaros, que era una tribu de Asia Central, que en un momento determinado su rey decide saber cuál es la religión verdadera y llama a un rabino, a un clérigo musulmán, a un sacerdote cristiano, los escucha a los tres y decide convertirse al judaísmo. Esos házaros que se convierten son los antepasados de los judíos askenasíes, que hoy en día son el 80% de los judíos del mundo, que no tienen en términos raciales nada que ver con Isaac, con Abraham o con Jacob, son descendientes de los házaros. Y eso explica que, por ejemplo, el Estado de Israel sea el único Estado del mundo, por lo menos lo era hasta hace unas semanas y supongo que lo seguirá siendo, que prohíbe a sus ciudadanos hacerse pruebas de ADN para saber su origen racial. Porque los judíos que hay en el Estado de Israel pueden descubrir que no tienen ni una mala gota de sangre judía corriendo por sus venas y, por el contrario, lo que sí tienen es una sangre poderosamente centroasiática, como eran los házaros. Algunos nos hemos hecho esas pruebas y hemos descubierto cosas sorprendentes de nuestros antepasados. Yo a veces cuento con una sonrisa en los labios que yo descubrí que el 15% de mi sangre era irlandesa, que no lo hubiera pensado jamás. Es algo que nunca se me hubiera pasado por la cabeza, y nada menos que el 15%. Bueno, pero es que de esos judíos del Estado de Israel, de esos ciudadanos del Estado de Israel, pues evidentemente, vamos, encontrar un 15% de la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, vamos, es algo que raya
con lo imposible. Por eso el libro de Kusari o Kuzari es un libro muy interesante porque descubre cuáles son las verdaderas raíces raciales de la mayoría de los judíos de hoy en día. Adam Marina Ángel. Pastor César Vidal, quiero comprar un buen comentario de la carta a los romanos. Por favor, ¿puede orientarme acerca de uno? Gracias. Bueno, vamos a ver, hay varios y además hay varios clásicos y posiblemente el más extenso y con una visión más evangélica sea el de Martin Lloyd Jones. No estoy seguro de que esté totalmente traducido al español. Algunos de los volúmenes sí, pero no estoy seguro. Es un comentario en varios tomos. Pero, por supuesto, está completo en inglés y es un libro extraordinariamente interesante, como en general casi todos los libros de Martin Lloyd Jones. Ahora, yo me atrevería a recomendarle, le va a ser mucho más barato, le va a ocupar menos horas y seguramente le va a ser de gran ayuda que se matricule en el curso de Teshuvá de la Carta a los Romanos, que aproximadamente son unas 12-13 horas de exposición y yo creo que le va a ayudar muchísimo ese curso a profundizar en la Carta a los Romanos. Y ahora una pregunta que venían de del vídeo que tenemos de la Biblioteca de César acerca de los libros del Imperio Romano y nos pregunta CTM Shinobi. Muchas gracias, doctor Vidal. Una pregunta. ¿Los textos de Eusebio de Cesarea y el de Edward Gibbon son también recomendables para conocer el Imperio Romano? Me avisa. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, vamos a ver, son dos textos muy distintos. El libro de Gibbon, de la caída y de la decadencia y caída del Imperio Romano, es una historia clásica del Imperio Romano desde el siglo II hasta la desaparición del Imperio de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, en 1453. Es un libro clásico, está muy bien escrito, es una buena crónica del desarrollo del Imperio Romano hasta su caída en Occidente y luego su perpetuación en el Imperio Bizantino de Oriente, y tiene cuestiones discutibles. Por ejemplo, Gibbon atribuyó la caída del Imperio Romano a la acción del cristianismo, es decir, ese cristianismo que era pacifista, que no era guerrero, que no se identificaba propiamente con los valores romanos, habría tenido un papel muy grande en la caída del imperio. Yo creo que esta es una tesis que ha hecho correr río de tinta y que es bastante discutible. Pero, sinceramente, yo que tengo entre mis aficiones el estudio de la historia de la antigua Roma, creo que es un libro muy extenso, son varios volúmenes, pero que de verdad merece la pena leer. Y de hecho yo lo he leído y releído en varias ocasiones y cada cierto tiempo regreso, y no es la historiografía ya científica que encontramos en el siglo XX y en el siglo XXI, pero aún así es una gran obra historiográfica, sí merece la pena leerlo. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea tiene mucha menos calidad histórica, pero es nuestra única fuente para algunos episodios de la historia del cristianismo primitivo. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea pues va prácticamente desde Jesús hasta Constantino, al que Eusebio de Cesarea verdaderamente veneraba y adoraba. Llegó a escribir un panegírico explicando lo maravilloso que era el emperador Constantino. Eusebio de Cesarea era obispo y había recibido muestras de bastante afecto de Constantino, algunas de ellas bastante económicas, de modo que se puede entender, y es muy interesante porque recoge datos de autores cristianos anteriores, pero también hay que leerlo con cierta prudencia, porque evidentemente Eusebio de Cesarea tenía mucho interés en dejar maravillosamente bien a un Constantino que iba a destrozar totalmente la pureza del cristianismo primitivo. Y por otro lado, defiende un modelo de iglesia que ya no es el modelo del Nuevo Testamento, aunque hay que decir que está años luz del modelo católico, es el modelo del siglo IV, que es un modelo episcopal que se parece muchísimo a lo que es ahora mismo el modelo de las iglesias ortodoxas. Y en ese sentido, las iglesias ortodoxas
pueden apelar al Eusebio de Cesarea del siglo IV porque siguen fundamentalmente el mismo modelo. Quien no puede apelar ni mucho menos pues es la Iglesia Católica, porque el desarrollo del catolicismo va a llevar todavía varios siglos. El Papa es infalible solo desde 1871, de manera que les quedaba todavía mucho por apartarse todavía más de la enseñanza de la Biblia. Pero, insisto, me parece que son libros, cada uno en su plano, de una lectura muy interesante, y yo vuelvo a ellos con bastante frecuencia. Y vamos a ir terminando, César. Nos dice J. Mínguez, no entiendo muy bien, don César, dice que Dios no glorifica a nadie, pero Pablo dice que Dios glorificó a los que él eligió. ¿No hay contradicción? No, en absoluto. Vamos a ver, yo creo que por un lado es obvio, lo dice el propio Jehová en el libro de Isaías, que él su gloria no se la da a nadie, lo cual es evidente, es decir, el culto no se puede dar nada más que a Dios, no se puede rendir culto a cualquier otro ser de la creación, por muy perfecto que haya podido ser, y eso tiene lógica. Y lo otro es algo muy distinto, es el hecho no de que Dios nos dé gloria en el sentido de rendir culto ni cosa parecida, sino de que Dios en un momento determinado sí nos va a llevar a la gloria. Estamos hablando de situaciones totalmente distintas, de conceptos totalmente distintos y que no se contradicen. Muy bien. Bueno, pues César, yo creo que hoy hemos avanzado mucho, hemos contestado, bueno, has respondido tú muchas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo me encuentro muy bien, con la vista cansada, porque tú sabes que esto de mirar a la cámara a mí me acaba cansando bastante la vista, llevamos más de 1 hora y cuarto, pero la verdad es que muy contento, disfruto mucho, muchísimo con estas secciones de preguntas, y lo que sí quisiera invitar a la gente que la vea es para que se puedan matricular en el curso de Teshuvá que tendremos la semana que viene, Dios mediante, el jueves, viernes y sábado, el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo, y que estará dedicado a la doctrina de la salvación, de manera que hablaremos de la justificación, pero también de la predestinación, de la perseverancia final, de la elección e incluso de la visión de la salvación en las grandes religiones. De manera que yo creo que va a ser un curso interesante y quisiera invitar a nuestros amigos del Gibor para que se matriculen en él. Muy bien, vamos a dar un abrazo a toda la gente que ha participado, que escribe, que nos envía preguntas, a ver si poquito a poco podemos ir haciendo más episodios y respondiendo más preguntas. Un abrazo enorme a todo el mundo y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, muchísimas gracias, muchas gracias por su inmensa paciencia y que Dios los bendiga.